límites trigonométricos. Ya habíamos dicho que la función seno y coseno eran continuas en los reales. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el límite, cuando x tiende a un número a, de la función seno de x, existe y además coincide con la imagen de la función seno evaluada en a. Es decir, podemos establecer esto. Básicamente podemos ver que el límite cuando x tiende a de seno de x es seno de a. Lo mismo ocurría para la función coseno. Coseno de x, esto es coseno de a. Acá podemos interpretarlo desde el punto de vista del teorema de la composición de funciones, ¿cierto? De la continuidad en composición de funciones y establecer esto. Bien, entonces vamos a hablar del teorema de la compresión, que va a establecer lo siguiente. Teorema de la compresión. En algunos textos lo llaman como teorema del emparedado o teorema del sándwich. Y dice lo siguiente. Sean f, g y h funciones tales que f de x es menor que h de x, pero a la vez mayor o igual que g de x, para toda x en algún intervalo abierto que contenga al número a, coma, excepto posiblemente en a. Es decir, esto debe ocurrir en todo lugar en ese intervalo abierto, excepto posiblemente en a. Es decir, si en a no ocurre esto, no pasa nada. Excepto posiblemente en a. Pero si quieren, pueden poner también allí en su cuaderno, a poner este valor de a en otro color, para que de pronto no se entienda que es del parafraseo, ¿no? Del texto, sino que es la variable. Es como tal el valor de tendencia. Entonces, supongamos que ocurre esto, que esta función f está acotada entre estas dos funciones g y h, y que esa acotación se cumple para todo x en algún intervalo abierto que contiene a un número a, excepto posiblemente en a. Si el límite cuando x tiende a de g de x es un número L real, es decir, existe y toma valor real L, y el límite cuando x tiende a de h de x es el mismo valor L, la conclusión es la siguiente. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x es L también. Esto es lo que se conoce como el teorema de la compresión.
Claro, vamos a ver un gráfico que represente esto un poco. Vamos a ver acá un número A y supongamos que en este número A tenemos por aquí una función g de x. Por arriba supongamos que tenemos una función h de x, así. Y a ver, internamente, vamos a tener una función f de x, que se cumple en un intervalo abierto, ¿cierto? De pronto la función hace algo por acá, así. Esta es f de x. Entonces, claro, si cuando x tiende a A en g de x, esto tiende a un número L, ¿verdad? Y en h de x también, y además se cumple esto, se cumple que la función f está todo el tiempo sobre un intervalo abierto, está acotada entre esas dos funciones, entonces el límite de f sí o sí debe ir para ese valor. Ese límite debe ir sí o sí para ese valor. La aplicación del teorema de la compresión es muy amplia y permite resolver problemas que de otra forma serían complicados, muy complicados de resolver, o incluso imposible. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Vamos a escribir el primer ejemplo y es hallar el límite cuando x tienda a 0 de quién? De x al cuadrado por el seno de 1 sobre x. Así. Límite cuando x tienda a 0 de x al cuadrado por el seno de 1 sobre x. ¿Cómo trabajar con este límite? Tal vez a uno le gustaría trabajar con este límite de la siguiente forma. Decir, bueno, yo voy a separar esto en dos límites. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. Resulta que el primer límite, este primer límite va para 0. Existe. Pero el segundo límite no existe. ¿Por qué? Este segundo límite es algo indeterminado. ¿Por qué es indeterminado? Porque cuando uno observa, bueno, si x va para 0, digamos, si x es positivo y va para 0, 1 sobre x ¿hacia dónde tiende? 1 sobre x tiende hacia infinito. Es decir, que seno de esta expresión, ¿hacia dónde tiende? No tiende hacia ningún lado. ¿Por qué? Porque la función seno todo el tiempo está oscilando, ¿cierto? Todo el tiempo está haciendo así la función seno. No es que en infinito diga, ay, me cansé de dar tanta vuelta y me voy para infinito. No, él va a seguir oscilando. Va a seguir oscilando. Entonces, claro, cuando x tiende a infinito, ¿hacia dónde va la imagen? No va hacia un valor determinado, ¿cierto? Sigue oscilando la imagen. Por lo tanto, esto de acá es indeterminado. Eso es indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo separar en dos límites, porque esto de separar en el producto de límites,
Puedo hacerlo siempre y cuando que ambos límites existan. Y del segundo límite no puedo decir que existe. Bien. Y mucha atención, porque aunque esto de cero, no quiere decir que el hecho de que esto de cero, ya todo tenga que dar cero. ¿Cierto? No quiere decir que todo tenga que dar cero. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo. Supongamos ahora tenemos x al cuadrado y acá tengo 1 sobre x. Acá tengo 1 sobre x. Bien. Entonces, cuando, entre comillas, separo en límites, límite cuando x tiende a 0, x al cuadrado por el límite, cuando x tiende a 0, de 1 sobre x. Este límite de acá da 0, ¿sí? Este límite va para 0. Este de acá no existe. Bueno, no existe. Y sin embargo, cuando yo hago las cuentas acá, cuando hago el producto de x al cuadrado por 1 sobre x, esto da límite cuando x tiende a 0 de simplemente de x. Efectivamente, todo este límite está dando 0, pero está dando 0 por la manipulación que hicimos aquí. No porque esto de 0, no porque ese límite de 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si ahora cambio la función, ahora voy a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. Si ya no tenemos límite de x al cuadrado por 1 sobre x, sino de 1 sobre x al cubo, voy a ponerlo en otro color para que resalte, al cubo, de todas formas, el límite de 1 sobre x al cubo no existe. El límite de x sigue siendo 0, ¿verdad? Sigue siendo 0. ¿Y qué pasa? Lo que sí puedo decir es que esto no lo puedo hacer, no lo puedo separar. Pero cuando hago las cuentas me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Y al evaluar este límite, esto no existe. Entonces, simplemente porque uno de ellos dé 0 no quiere decir que ese límite va a dar 0. Por lo tanto, acá no es suficiente en este problema que estamos planteando inicialmente. No es suficiente con decir que por el hecho de que una de las funciones va para 0, entonces todo el límite debe ir para 0. Eso no es suficiente. Y de hecho es erróneo, como ya lo vimos. Lo que puedo garantizar aquí es que no puedo hacer esta separación. Esta igualdad de acá no es verdad. ¿Por qué? Porque el segundo límite no puedo decir que exista. Vamos a usar acá teorema de la compresión. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Necesito ver cómo acotar esta función x al cuadrado seno de 1 sobre x entre dos funciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. La función seno de 1 sobre x oscila, pero ella siempre se mantiene entre menos 1 y 1. Es acotada entre menos 1 y 1. Y bueno, esto para todo x diferente de 0. ¿Por qué para todo x diferente de 0? Porque precisamente cuando sea 0 no está definido eso que está ahí adentro. ¿Qué hacemos ahora? Voy a multiplicar todo por x al cuadrado. Puedo hacerlo en la desigualdad sin preocuparme por el cambio del signo porque x al cuadrado es positivo. Es decir, acá queda menos x al cuadrado menor o igual que x al cuadrado por el seno de 1 sobre x y esto menor o igual que x al cuadrado. Una vez tengo esto, observen que ya tengo la función que está en azul, x al cuadrado seno de 1 sobre x, acotada entre dos funciones. En este caso, nuestra función g de x, ¿quién es? Es menos x al cuadrado. Nuestra función h de x, ¿quién es? X al cuadrado. ¿Y qué pasa cuando calculamos los límites?
Límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado, ¿cuánto da? 0. Y límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, ¿cuánto da? 0 también. También da 0, ¿verdad? Conclusión, los límites cuando x tiende a 0 de estas funciones en los extremos va para 0. Por esta razón, y es por esta razón que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, seno de 1 sobre x, va para 0. Acá invocamos el teorema de la compresión. Ahí invocamos el teorema de la compresión. Bien. Resulta que con el uso del teorema de la compresión, de hecho este ejercicio que hicimos está resuelto acá en el texto, es un ejemplo que vale la pena mencionar. Y bueno, acá también primero comienzan diciendo que no se cumple esta igualdad. Pero es un ejemplo que vale la pena mencionar. Cuando nosotros hacemos la gráfica de esta expresión, veamos acá en GeoGebra, cuando hacemos esa gráfica, resulta que gráficamente tal vez no se puede decir nada. Ahí tenemos la función. Bueno, como podemos ver, esto aquí oscila. Y vamos a hacer un cambio de escala. A ver, haciendo este cambio de escala se puede ver un poco mejor, ¿no? A ver, la que hacen acá. Bueno, acá están haciendo seno de 1 sobre x solamente. Seno de 1 sobre x. La función esta x al cuadrado, seno de 1 sobre x, tiene este comportamiento. Bien. Podemos ver que cuántas veces, según lo que ustedes pueden ver allí, lo que pueden apreciar, cuántas veces corta al eje x. Infinitos. Infinitas veces. Es un ejemplo fácil de considerar y fácil de construir en el cual una función tiene infinitos puntos de corte en un intervalo cerrado finito. Por ejemplo, podemos ver aquí entre menos 0,1 y 0,1 tiene infinitos puntos de corte. Que uno piense en una función que tenga infinitos puntos de corte no es difícil. La función seno de x o la función coseno de x tienen infinitos puntos de corte con el eje x, pero en el intervalo de menos infinito a infinito. Si uno quisiera que tuviera infinitos puntos de corte, ¿cierto? Pero ahora en un intervalo cerrado, hay que pensarlo un poco mejor. Hay que pensarlo un poco mejor y bueno, se encuentra uno con esta función.
Hay más funciones. Una vez uno establece cómo puede ocurrir esto, puede construir varias funciones. Puede construirse en varias funciones. Bueno, vamos a continuar. Resulta que usando el teorema de la compresión, uno puede demostrar con un argumento geométrico lo siguiente, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Bien, esto se puede demostrar esto. No lo vamos a demostrar acá. Pueden revisar la demostración, está en el texto. Pero aparece un primer límite trigonométrico esencial, importante para lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, usando el teorema de la compresión, se puede demostrar que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es 1. Este límite es 1. Bien, para recordarlo, límite importante. Entonces ahora quiero que piensen en lo siguiente. Quiero que piensen en hallar el siguiente límite. Hallen el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Quiero que lo hallen. Y para eso quiero que multipliquen por el conjugado del numerador. Quiero que multipliquen por el conjugado del numerador y hagan las cuentas. Profe, ¿podría subir un momento? Sí. No entiendo la pregunta de Joseph Buitrago. Dice, si eso solo sirve si se está multiplicando, ¿qué será eso? O sea, profe, me refiero a que, por ejemplo, no puedo usar el límite, bueno, el teorema de la compresión si, por ejemplo, límite, no sé, de x al cuadrado más seno de 1 sobre x. Puedo hacerlo, sí se puede hacer, pero va a ser mucho más difícil teniendo en cuenta que debo acotarla, ¿no? Que debo acotarla por algún lado, bueno, por ambos lados. Por eso lo más usual es que tengamos ahí productos o cocientes. Es lo más usual. ¿Por qué? Porque precisamente en ese tipo de casos es que nosotros podemos usar algunas herramientas y, y bueno, va a ser más sencillo. Bueno, traten de hacer el límite que está en azul y ya lo revisamos.
¿Cuánto dio el límite, muchachos? A ver, como les dije, acá vamos a multiplicar por el conjugado del numerador. Multiplicamos ahí por ese conjugado. Y hacemos las cuentas. Vamos a hacer las cuentas. 0, creo. Vamos a ver entonces, límite cuando x tiende a 0. Cuando multiplico los numeradores, aquí va a quedar 1 menos coseno al cuadrado de x, ¿cierto? En el denominador quedará x por 1 más coseno de x, ¿vale? 1 más coseno de x. Si ustedes observan el límite en el numerador, si nosotros usamos la pitagórica, 1 menos coseno cuadrado de x es igual a ¿qué? Seno al cuadrado. Sí, señor, esto es igual a seno al cuadrado de x. Y acá tenemos x por 1 más el coseno de x. Vale, entonces observen lo siguiente. Esto lo voy a separar en un producto de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por, en el numerador queda sobrando entonces un seno de x y en el denominador queda sobrando un 1 más coseno de x, ¿verdad? Si separamos en dos límites, queda límite cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre 1 más coseno de x. Si nosotros hacemos la cuenta, el primer límite, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x? 1. 1, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Y el segundo, cuando evalúo, ¿qué me queda? Seno de 0 sobre 0, 2. que es 0 sobre 2, ¿cierto? Porque coseno de 0 es 1, queda 0 sobre 2. ¿Y 0 sobre 2 cuánto es? 0, 0. ¿cierto? Entonces, ambos límites existen, por lo tanto, sí lo podía separar en producto de límites, y entonces ese producto da 0. Y aquí aparece el segundo límite importante, que de hecho vamos a poner dos versiones, o bueno, dos caras para el mismo límite. ¿Será que puedes subir un poquito mientras? ¿Está bien? Sí, señor. Tenemos 1 menos coseno de x sobre x. Esto es 0. Esto es 0. Y también límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x. ¿Vale? Cualquiera de las dos presentaciones da 0. De hecho, si ustedes observan del primer límite para este otro límite, lo único que haría sería multiplicar por menos 1. Por lo tanto, el resultado también iría multiplicado por menos 1, pero menos 1 por 0 sigue siendo 0. Tenemos este segundo resultado. Estos son los dos únicos límites trigonométricos que vamos a aceptar como conocidos. Todos los demás límites que necesitemos establecer deben recurrir a estos y, bueno, manipulaciones algebraicas. Ejemplos. Hallar el límite en cada caso. Primero, vamos a poner el límite cuando x tiende a 0 de seno de
7x sobre x. Segundo, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Tercero, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x. Cuarto, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 de el seno de x menos 2 sobre x al cuadrado menos 5x menos 6. A ver, miren esos 4 límites. Piensen en esos 4 límites.
Bueno, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Cuánto les dio el primero? 7, ¿no? Bueno, vamos a ver. Observen que, por ejemplo, el 7 que está en el numerador lo voy a sacar del límite, cuando x tiende a 0, y queda acá seno de 7x sobre 7x. Mucha atención, como dijimos, el único límite que vamos a tomar, los únicos que vamos a tomar como verdaderos serán los anteriores. Bueno, acá debemos hacer una sustitución. Vamos a llamar u igual a 7x. Y si x va para 0, que es el valor de tendencia en el límite, entonces ¿para dónde va u? Veamos en la sustitución. Si x vale 0, ¿cuánto vale u? Entonces u también vale 0, ¿verdad? Tuve una pregunta. Este Sí. 7x puede ser cualquier letra, ¿verdad? ¿O tiene que ser U? No puede ser cualquier letra, w, t, cualquier letra. Ok. Entonces, ¿este límite en qué se convierte? Se convierte en 7 veces el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. Y este límite es exactamente el límite que conocemos, ¿cierto? Bueno, solamente que en vez de x está con u, pero es exactamente el límite que conocemos. Ese límite da 1 y por lo tanto acá esto queda 7 por 1, que es 7. ¿Vale? Bueno, ¿cuánto les dio el segundo límite? O bueno, si hay alguna pregunta con respecto a ese límite, por favor la pueden hacer. Creo que tengo una pregunta con ese ejercicio. ¿Por qué da uno? Esa parte sí no me quedó muy clara. ¿Por qué da 1 qué? ¿Lo que está encerrado? Ah, sí, Porque ese es el límite que vimos anteriormente. Veamos. Permítame, señor Willy, muy amable, no me... Acá lo tenemos encerrado. Es el límite cuando la variable tiende a 0, es seno de la variable sobre la misma variable. Ese límite da 1. Entonces acá tenemos esto. El límite cuando esta variable u va para 0 del seno de esa variable u sobre la misma variable. Entonces esto da 1. Bien. Bueno, a ver. Revisen el segundo. ¿Cuánto les dio?
Bueno, ya estamos. ¿Cuánto les dio el segundo, muchachos? No. Ahí les pido disculpas, es que estoy atendiendo una llamada. A ver cómo hacer este. Vamos a escribirlo de la siguiente forma. X sobre seno de X es lo mismo que escribir 1 sobre seno de X sobre X, ¿cierto? Observen que si ustedes ponen acá un denominador 1 al numerador, hacen producto de extremos y da X, producto de medio da seno de X, es decir, es X sobre seno de X. De esta forma, tenemos que, vamos a separar esto en dos límites. Límite cuando X tiende a 0, de 1, y el límite cuando X tiende a 0, del seno de X sobre X. El límite de una constante es la misma constante, entonces el límite en el numerador es 1. Bueno, listo, muchachos, ahora sí. ¿Cuánto dio entonces? Acá tenemos el límite en el denominador, también es 1, por lo tanto todo esto es 1. Todo esto es 1. Observen que todo el tiempo estamos recurriendo a los límites que conocemos. Por ahora este bloque de problemas recurre al primer límite que conocemos. Veamos el tercero. El tercer límite. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto les dio? 1, da 1. Da 1, vamos a ver. Entonces, tercer límite. Tenemos el límite de la tangente de x sobre x. Esto lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a 0 de la tangente es seno de x sobre el coseno de x
Acá esto sobre x, ¿cierto? Esta es la fracción principal. Y bueno, aquí vamos a hacer, aquí le ponemos un denominador 1, hacemos producto de medios sobre el producto de extremos. Bueno, sobre el producto de extremos sobre el producto de medios. Esto es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x coseno de x. Voy a separar esto en producto de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x por 1 sobre coseno de x. ¿Vale? Y ahora voy a separar esto en dos límites. Límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el coseno de x. Este primer límite da 1, lo conocemos, ¿cierto? Este primer límite da 1, es el límite que hemos estado trabajando. Y este segundo límite, cuando lo evaluamos, ¿cierto? Queda coseno de 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esto queda 1 y todo esto da 1. Observen otra vez, aparece ese mismo límite. ¿Bien? Vale. ¿No hay preguntas? Vamos a ver el último, el cuarto límite. Bueno, por acá tenemos en el chat. Miro el chat. Joseph Buitrago. Hay que recordar que 1 sobre seno de x no es seno inverso de x. No es seno inverso de x. Bueno, tal vez. Bueno, vamos a ver el último. Jonadel dice que da un quinto. Vamos a ver. Entonces, en este último, ¿qué hacemos? Tenemos límite. Si ustedes observan, cuando yo, entre comillas, evalúo el límite en el numerador, queda seno de 0, ¿cierto? Lo cual es 0. Y si evalúo el límite en el denominador, queda 2 al cuadrado 4 más 6 es 10, menos 5 por 2 es 0. Es decir, este límite es 0 sobre 0, forma indeterminada. Y bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Veamos a ver. Tenemos acá entonces seno de x menos 2, y como el denominador se está haciendo 0 cuando evalúen 2, entonces debe tener un factor x menos 2, ¿cierto? ¿Quién lo garantiza? El teorema del factor. Y esto queda por x menos 3, ¿cierto? Por x menos 3. Y aquí mucha atención y mucho cuidado. Yo no quiero ver que de pronto en el examen hagan algo como esto y digan que esto da 1, porque eso es falso. Así tengan seno de x sobre x. Bien, no quiero ver eso. Y para que lo tengan muy presente, seno de x sobre x es igual a 1. No. ¿Quién es 1? El límite cuando esto tiende a 0.
Es el límite el que da 1, no esto. Eso no da 1, ¿vale? De hecho, si yo acá le cambio el valor de tendencia, esto ya no da 1. No vuelve a dar 1, solamente da 1 en 0. Entonces no quiero ver cosas como esa, ¿vale? De una vez lo advierto. De una vez lo advierto para que después no tengamos inconvenientes ni de notación ni escritura, nada de eso. Como ustedes pueden ver, yo cuando hago alguna simplificación, algún límite, siempre en el siguiente renglón vuelvo a escribir lo que me queda, ¿vale? No es que haga un montón de simplificaciones en el mismo y evalúe el límite en la misma línea, no, porque sería incorrecto hacerlo. Bueno, voy a separar esto en el producto de límites. Tengo acá seno de x menos 2 sobre x menos 2 por 1 sobre x menos 3, ¿vale? Y ahora observe, acá no evalúo, no. Voy a separar en dos límites seno de x menos 2 sobre x menos 2 por el límite cuando x tienda a 2 de 1 sobre x menos 3. Los límites más adelante los vamos a poder hacer más rápido, pero en este examen, en este capítulo, en este corte, les voy a pedir que los hagamos despacio, que los hagamos bien, precisamente porque este es el examen de límites. Entonces acá de hecho no quiero que traten de usar muchos atajos, sino que lo hagan de una manera un poco meticulosa para que eviten cometer errores. Para este límite que está acá vamos a hacer un cambio de variable y vamos a llamar t a x menos 2. Entonces, decimos lo siguiente, si x tiende a 2, ¿hacia dónde tiende t? Pregunto, ¿hacia dónde tiende t? Si Cero. x vale 2, entonces tengo 2 menos 2, 0, ¿cierto? T tiende hacia 0. Por lo tanto, solamente este primer límite lo voy a cambiar. El segundo no lo tengo que cambiar. Límite cuando t tiende a 0. ¿De quién? Del seno de t sobre t. Por el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 3. Y algo que yo les recomiendo también es no evaluar límites de manera parcial. Ya les voy a explicar qué es eso. Hay que hacerlo. Este límite de acá ya lo podía haber evaluado, ¿cierto? Este que está acá en amarillo. Pero no, observen, lo sigo escribiendo. Lo sigo escribiendo. De hecho, lo que resulta conveniente y lo que sería correcto sería evaluarlos todos a la vez. No uno por uno, uno aquí, uno más adelante. Eso sería una evaluación parcial y eso, de hecho, desencadena errores. Cuando nosotros evaluamos ahora sí estos límites, observen, este primer límite es el límite trigonométrico que conocemos, esto da 1 y esto es una racional que la podemos evaluar y esto da 1 sobre menos 1, ¿verdad? Entonces todo esto da menos 1. Cuando lo hago de esta manera, me doy cuenta de que ambos límites existen, ¿cierto? Y que no había problema de pronto con la forma en la que lo trabajé. Cuando uno evalúa límites de manera parcial puede cometer errores muy fáciles. Algo tan sencillo como lo que les dije hace un momento. Si yo, por ejemplo, tengo el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por 1 sobre x al cubo, y yo digo, bueno, esto es el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cubo, y si yo evalúo de manera parcial y digo, bueno, este límite está dando 0, entonces esto es 0 multiplicado por este límite, pero 0 multiplicado por otra cosa es 0. Eso es verdad siempre y cuando esa otra cosa que esté multiplicándole exista. Acá, este procedimiento que estoy mostrando es un procedimiento falso. Por eso no es bueno evaluar de manera parcial los límites,
Porque si yo evalúo este límite, el de x al cuadrado, pero este no, este todavía no, estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque sí, este da 0, bien, pero este no existe. Este no existe. Y si yo multiplico por 0 algo que no existe, no sé qué me puede dar. De hecho, cuando hago las cuentas en este límite que ya las hicimos, nos da que el resultado de todo el límite es que no existe. Bien, todo el límite no existe. Entonces, observen que podemos cometer errores. Y esto solamente es por ilustrar algo, ¿no? Por ilustrar algo. En el camino, cuando hagan ejercicios, se encuentran más cosas. Entonces, hay que procurar no cometer esos errores. Consejo, no evalúen de manera parcial los límites. No los evalúen de manera parcial. Evalúenlos todos al final. Es decir, vayan haciendo las cuentas, vayan acomodando los límites y cuando ustedes vean que, por ejemplo, hay límites que ya pueden calcular, como este límite que está aquí, que ya se puede calcular, listo, pero vamos a dejarlo quieto. Aunque ya lo puedo calcular, todavía no lo puedo calcular. Hasta que no pueda calcular todos, no evalúo nada, no calculo nada. ¿Bien? Vale. Vamos a hacer un par de ejemplos. Profe, que apenas una pregunta. Sí, señor. Cuando igual a t, ¿eso en qué caso lo utilizo cuando igual a t? Cuando hago, esto es un cambio de Sí, variable. cuando t igual a x menos 2. El cambio de variable, ¿cuándo se utiliza? A ver. Voy a poner acá. Pónganle ustedes también por ahí, cambio de variable. ¿Cuándo se utiliza el cambio de variable? El cambio de variable se utiliza cuando, por ejemplo, acá en el argumento del seno no está exactamente x o no está exactamente una variable. Se observa que acá tenemos es x menos 2. Entonces esta x menos 2 debe llamarse como una nueva variable. ¿Por qué? Porque en el límite que nosotros conocemos, a ver, vamos a devolvernos, en el límite que nosotros conocemos, no es el límite cuando x tiende a 0 de seno de f de x, no. Es exactamente, miren que es exactamente la variable que está tendiendo a 0. Esta es exactamente la variable que está tendiendo a 0. ¿Vale? Entonces, claro, si volvemos a ese cambio de variable, volvamos a ese cambio de variable, a ver, por ejemplo, acá que también hicimos cambio de variable. El cambio de variable, observe, el argumento del seno es 7x, no es solamente x, es 7x, ¿verdad? Entonces, este 7x debo renombrarlo como una nueva variable, para que ahora cuando plantee el límite, sí me quede que acá tengo seno de u y acá es exactamente la misma variable que tiende a 0, ¿vale? Si usted observa, acá tengo 7x, pero no tengo que 7x tiende a 0, ¿verdad? Tengo es que x tiende a 0, entonces no tiene la forma exacta del límite que conocemos. Debemos buscar esa forma exacta. Siempre al cambiarlo va a dar 0. Debo cambiarlo, de hecho la sustitución que hago, ¿por qué? A ver, yo tengo que el seno de, cuando evalúo en 2, queda seno de 2 menos 2. Lo que está dentro del seno se está haciendo 0 cuando evalúo en este 2, ¿cierto? Cuando evalúo en este 2. ¿Qué pasa? Entonces, que cuando hago el cambio de variable y yo hago que x tienda a 2, entonces siempre el argumento va a ir a 0. Ojo, esto siempre que tenga forma indeterminada, ¿no? Siempre que tenga una forma indeterminada. Si, por ejemplo, yo tengo que calcular algo de este estilo, límite cuando x tiende a 1, vamos a ponerlo, de seno de pi x sobre, no sé, coseno de pi x, vamos a poner esto, por ejemplo. Entonces yo evalúo seno de pi x, bueno, el seno de pi, si x vale 1, queda el seno de pi. ¿Cuánto es el seno de pi? 0, ¿cierto? El seno de pi es 0. Pero ¿cuánto es el coseno de pi? ¿Cuánto es coseno de pi? Aproximadamente 1. Aproximadamente 1. Sí. Coseno de pi, sí.
¿Cómo así que aproximadamente? -1, profe. Eso Menos, es exactamente -1. Sí. Exactamente -1. Y 0 dividido en una constante es 0. Es decir, yo acá no tengo que hacer cambios de variable, no tengo que hacer muchas modificaciones, simplemente tengo que evaluar el límite. ¿Por qué? Porque no tiene forma indeterminada. Si ustedes observan todos los límites del ejercicio, de los ejercicios tenían forma indeterminada. Si x vale 0, seno de 7 por 0 es 0. ¿Cierto? Seno de 0 es 0 sobre 0, tiene forma 0 sobre 0. Hay que hacer algo para quitar la forma indeterminada. El segundo es 0 sobre seno de 0. Eso es 0 sobre 0. El tercero es tangente de 0, que es 0 sobre 0. Y el cuarto es seno de x menos 2. Cuando x vale 2, queda 2 menos 2. Acá adentro queda 0. Seno de 0 es 0. Y cuando evalúo el denominador en 2, también da 0. Es decir, otra vez tiene forma 0 sobre 0. Siempre que tenga forma indeterminada, voy a ver qué hacer con el límite. Y de hecho, si tiene forma indeterminada y el argumento, por ejemplo, del seno, no es la variable que está tendiendo a 0, entonces debo hacer un cambio de variable. En esos casos debo hacer el cambio de variable. Sí, acá todo el tiempo que estoy encerrando estos límites, observen que este límite prácticamente es calcado. Límite de cuando, bueno, cuando t tiende a 0 es seno de t sobre t. Vamos a ver el del otro cambio de variable cómo quedó. Límite cuando u tiende a 0 es seno de u sobre u. ¿Sí ven? Es exactamente el mismo límite, solamente que allá la variable era t, acá la variable es u. Pero es exactamente el mismo límite. Miremos en el otro ejercicio, que aunque no hicimos cambio de variable, sí conseguimos este límite, el que está acá encerrado. Límite cuando x tiende a 0 es seno de x sobre x. Esto es lo que quiero, en lo que quiero hacer énfasis, muchachos. La variable que está dentro del seno debe ser exactamente la variable que está tendiendo a 0, exactamente. No que 5 veces la variable, no, nada de eso, debe ser exactamente. Y también debe ser exactamente lo que está en el denominador. Estas tres cosas deben ser iguales, el límite debe ir para 0 para que eso dé 1. Si no, puede dar otra cosa, ¿cierto? Como por ejemplo acá, En esta ocasión, ¿qué teníamos? Observen, no tengo la misma variable. Si yo hubiese dicho, bueno, igual lo de adentro tiende a 0, igual lo de adentro tiende a 0, y lo de abajo también tiende a 0, entonces todo esto da 1. Y observen que no dio 1. ¿Cuánto dio todo ese límite? Dio 7. ¿Bien? Por eso estoy haciendo mucho énfasis en la forma de este límite. Siempre debo buscar exactamente la forma. Exactamente la forma. Y ahí vamos a necesitar hacer cambios de variable, ¿cierto? Siempre que hagan un cambio de variable en un límite, no solamente es suficiente con cambiar la variable, sino también hay que cambiar, ¿qué? La tendencia del límite. Observe, antes el límite era cuando x tendía a 2, ahora el límite es cuando t tiende a 0. Cuando t tiende a 0. ¿Cómo hago para saber a dónde tiende la nueva variable? Evaluando la anterior variable, ¿cierto? Acá miren, en la sustitución, evalúo cuando x vale 2. Entonces, si x vale 2, queda 2 menos 2, esto es 0, por lo tanto, la nueva variable va para 0. Bien. Por esas razones debemos hacer los cambios de variable y de esa forma se hacen los cambios de variable. Bueno, vamos a hacer uno con el coseno para finalizar. Ejemplo. Resulta que los de coseno, a ver, usualmente son un poco más, de alguna forma un poco más evidentes. Vamos a poner acá el límite cuando x tiende a 3d. En el denominador vamos a poner x menos 3 y acá vamos a poner coseno de x menos 3 menos 1. Vamos a hacer un cambio de variable. Llamemos a esta variable u y que sea
x menos 3. Tengan en cuenta que el límite conocido, nuevamente vamos a ver antes el límite que conocemos del coseno. Acá está. Vamos a usar esta forma. Nuevamente, observen. La variable que está dentro del coseno es exactamente la variable que está tendiendo a 0 y es exactamente la variable que está en el denominador. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cambio de variable pensando en esto. Ahora, si x va para 3, ¿hacia dónde tiende u? U va a tender hacia 0. A 0. Y entonces, ¿cómo queda este límite? Queda el límite cuando u tiende a 0, ¿cierto? Cuando u tiende a 0. ¿De quién? Del coseno de u menos 1 sobre u. Y ahora es exactamente el límite que tenemos antes. Todo este límite, ¿cuánto da? Todo este límite da 0. Todo este límite da 0. Les aconsejo que miren los ejercicios del texto. Acá hay varios ejemplos. Ejemplos donde, bueno, se hacen manipulaciones, cambios de variable. Bien. Acá tenemos el que hicimos, el de la tangente de x sobre x. Acá se hace la sustitución, ¿cierto? Se hacen cambios de variable. Observen, acá se hacen estos cambios de variable. Y también se hace el cambio de la tendencia para cambiar ese límite que estaba en términos de x, ahora en un límite que está en términos de una nueva variable t. Tenemos algunos con el coseno. Bueno, acá de hecho se deduce la del coseno, no se hacen ejercicios. Y aquí hay varios ejercicios. Aquí hay varios ejercicios. Algunos son sencillos. Yo les recomiendo que empiecen a hacer ejercicios. Por ejemplo, la primera parte de la tabla. No sé, que hagan el 3, que luego hagan el 6, que luego hagan el 10. Sí, así a medida van avanzando. Y también les recomiendo que hagan muchos de estos ejercicios. Sobre todo de estos ejercicios hay que hacer bastantes ejercicios de este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque hay problemas que a veces requieren otras cosas. Por ejemplo, el 27 necesita que en el denominador se haga una diferencia de cuadrados. Por ejemplo, en el 28 se separa esto en dos fracciones y luego se calculan esos límites. No son muy complicados. Esas no son muy complicadas. En el 32 hay que hacer un cambio de variable. En el 33 hay que separar en fracciones. Acá vamos a tener 2 seno de 4x sobre x más 1 menos coseno de x sobre x. Se separan dos fracciones. En la primera hay que hacer un cambio de variable. Ahora hay que multiplicar por 4 y dividir por 4 en el numerador. Bueno, el primer límite. Es decir, cada uno de estos límites va trayendo algo más, algo de lo que podemos aprender. Si les es posible hacer todos los ejercicios, háganlos, ¿bien? Pero al menos hagan, no sé, uno que otro salteándose de A3, de A4, ¿bien? Y no empiecen por los últimos, porque eso es un error que cometen a veces y es, bueno, si soy capaz de hacer el más difícil, que ustedes normalmente creen que el más difícil es de los últimos. Y dice, bueno, voy a hacer estos 6 últimos. Si soy capaz de hacer estos 6, puedo hacer cualquiera. Y resulta que a veces no es así. Porque a veces estos 6 puede que sean tengan alguna dificultad mayor, pero puede que requieran alguna idea. Por ejemplo, puede que, no sé, que requieran separar en límites. Separar en varios límites, separar en fracciones y ya está. Pero puede ser que un problema anterior requiera de otra idea. Por ejemplo, el 27, que es completar cuadrados. El 19, que se resuelve de una manera diferente a como se resuelven los últimos. Entonces, si me aparece el 19, no se parece a cómo están los últimos, y el 19 tal vez no se me ocurre cómo hacerlo, aunque en teoría es más sencillo. Entonces, por eso les recomiendo, vayan avanzando en la tabla de problemas, salteándose algunos,
Y bueno, saltando algunos y así los van resolviendo. En la próxima clase, en la clase del jueves, vamos a estudiar límites que involucran el infinito. Límites que involucran el infinito.